debate de este proyecto de ley expuse argumentos que sustentaron mi tesis contraria a la despenalización del aborto. Hoy, frente a las 5 causales que están nuevamente proponiendo, quiero simplemente referirme a la despenalización del aborto por violación, porque creo que es la que más notoriedad ha alcanzado en estas últimas semanas, en estos últimos meses, en realidad, en el Ecuador. Y hace unos minutos el asambleísta Palacios lo decía, que este debate no debe girar en torno a preguntarnos si estamos de acuerdo o no con el aborto, que la pregunta real debería ser que si estamos de acuerdo en que una mujer que ha sido violentada vaya presa por abortar. Si la intención de esa pregunta es hacer reflexionar al Pleno acerca de una postura, entonces yo también les puedo hacer una pregunta y decirles que el debate no debe girar entonces para preguntarnos si es que una mujer que ha sido víctima de violación debe ir presa por abortar. La pregunta que tenemos que hacernos, no solamente en esta asamblea, sino que tiene que hacerse el Ecuador entero, es que si un bebé inocente, víctima también de esta ecuación perversa, merece morir asesinado y ser castigado por un delito que no cometió. Esa es la pregunta que yo también planteo. Y respecto a eso quiero hacerles 2 reflexiones puntuales. La primera reflexión: si lo que queremos es referirnos exclusivamente a la despenalización del aborto por violación, la pregunta lógica debe ser: ¿cuántas mujeres en el Ecuador que han sido víctimas de una violación quedaron embarazadas? ¿Y cuántas de esas mujeres decidieron abortar? ¿Y cuántas de esas mujeres fueron sentenciadas y posteriormente privadas de la libertad? Y la respuesta es, señor presidente y colegas asambleístas, ninguna. Ninguna mujer en el Ecuador ha sido sentenciada por abortar por violación en el Ecuador. No estoy diciendo, ojo, que no existan embarazos productos de violaciones como lo acaba de demostrar la asambleísta Salgado. Lo que estoy afirmando es que de la revisión de expediente por expediente que constan en el sistema informático del trámite judicial del Consejo de la Judicatura, sistema SADGE, evidencia que los casos de mujeres que han estado sentenciadas por abortar, ninguna alegó haber sido víctima de violación. Esto quiere decir que esos embarazos fueron productos de relaciones consentidas, pero también les quiero mostrar unas diapositivas que sustentan esta intervención. Es importante recordar que el COIP tipifica en 3 artículos el aborto con muerte, el aborto no consentido y el aborto consentido. Nosotros tenemos que guiarnos en este debate puntual en el artículo 149 y específicamente, la siguiente diapositiva, por favor, hacer una distinción en este artículo, porque el primer inciso se refiere a la pena de la tercera persona que haga abortar y en el segundo inciso se refiere a la pena de la mujer que aborta voluntariamente. Este es el inciso que tiene que guiar este debate. Con este antecedente, es importante conocer entonces, y ahora que les he dicho, que no existen mujeres que han estado privadas de la libertad por haber abortado por violación. Queremos conocer entonces cuántas mujeres en el Ecuador han estado privadas de la libertad por haber abortado sin que haya existido de por medio una violación. Y la cifra que nos envía la Secretaría de Derechos Humanos, si ponemos la diapositiva por favor, la cifra que envía la Secretaría de Derechos Humanos desde la vigencia del COIP dice que han existido 12 mujeres que han estado privadas de la libertad. Con eso se rompe el mito de que tenemos las cárceles abarrotadas de mujeres sentenciadas por abortar. Me parece también importante que ustedes conozcan por esta fuente de la Secretaría de Derechos Humanos, antes Ministerio de Justicia, cuántas mujeres actualmente se encuentran privadas de la libertad. Siguiente diapositiva, por favor. Y nos damos cuenta que actualmente existe una mujer con sentencia y una mujer con prisión preventiva. Lo más probable es que al día de hoy ambas mujeres estén en libertad y paso a explicar por qué. Tenemos que analizar el tiempo que estas mujeres han estado privadas de la libertad por el segundo inciso del artículo 149 del COIP. Pese a que la pena prevista en el COIP es de 6 meses a 2 años, los jueces dictan la pena mínima de 6 meses. Y este tiempo, como les demostraré más adelante, en la mayoría de los casos ni siquiera se cumple. ¿Por qué? Porque los jueces además aplican el artículo 45 del COIP,
que habla de las atenuantes, y el artículo 630, que habla de la suspensión condicional de la pena. Pero entonces me dirán, ¿por qué se presentan unas cifras y, por ejemplo, el asambleísta Andrade presenta otras? Porque se comete un error fundamental, queridos colegas asambleístas. Están sumando todos los procesos de instrucción fiscal con los procesos que llevan a juicio. Y sabemos que en la práctica, por ejemplo, no toda denuncia termina en instrucción fiscal, no toda instrucción fiscal termina en juicio, y no todo juicio termina en una sentencia condenatoria. Entonces, si sumamos todo, por supuesto que van a arrojar cifras espeluznantes, pero equivocadas. Y lo cierto es que el Consejo de la Judicatura certifica, la siguiente diapositiva por favor, certifica que han existido en el aborto consentido, les recuerdo nuevamente, segundo inciso del artículo 149, porque si sumo los otros también me darán cifras astronómicas. De los 94 procesos, solo 15 terminaron en sentencia condenatoria. Entonces, si tomamos en cuenta que hace unos minutos les dije que la Secretaría de Derechos Humanos dice 12 han cumplido una pena, pero Judicatura me dice 15, me evidencia que por alguna razón 3 mujeres, a pesar de estar sentenciadas, no estuvieron privadas de la libertad. Pero entonces alguien puede decirme, con más razón, pues Viviana, si es que no existen casos de mujeres que han sido privadas de la libertad por haber abortado por violación, entonces eliminemos la pena privativa de la libertad, porque se lo he dicho una y otra vez. Pero, colegas asambleístas, no podemos cometer ese error por una sencilla razón. El ius puniendi, o el poder punitivo del Estado, debe proteger los bienes jurídicos de una sociedad, los bienes jurídicos que una sociedad defiende, que en este caso, ¿cuál es? Es la vida, la cual está protegida desde la concepción. Y yo no puedo aceptar, por ejemplo, que habiendo propuesto un proyecto de ley de endurecimiento de penas por maltrato animal, en las que muchas de esas acciones derivarán en penas privativas de libertad, se acepte que cuando se mate a un bebé existan penas no privativas de la libertad. ¿Sería eso darle más importancia a la vida animal a que la vida de un ser humano? Y aquí hay que cuidar la técnica legislativa. Hay que respetar la dosimetría penal, esto es la proporcionalidad de la pena. No puede ser que vaya a existir una pena mayor para quien maltrate o mate a un animal que para quien mate a un ser humano. Segundo, y esta es la última reflexión que hago también por tiempo, otro argumento que aquí se ha expresado, y lo dijo el asambleísta Palacios, es que se quiere despenalizar el aborto por violación para proteger los derechos de las mujeres, la que aborte hasta la semana 14, para que no vaya presa. Entonces yo le pregunto al asambleísta Palacios, la reforma que han propuesto tiene un límite legal, 14. ¿Qué pasa con la que aborta la semana 15? Con la que aborta la semana 20. Ahí ya no la defienden, a esa sí que vaya presa. Fíjense ustedes en estas cifras que han sido obtenidas en base a la información que la Judicatura ha proporcionado y que se encuentran desglosadas en el sistema SADGE, las 15 sentencias condenatorias de prisión bajo el COID. Ninguno de estos casos es por violación. Pero para este ejercicio, asumamos que los 15 casos son por violación. Si esta reforma estuviera vigente, la que la mayoría de este pleno quiere aprobar, quiero decirles que la mayoría de mujeres que actualmente o que estuvieron privadas de la libertad, seguirían estando privadas de la libertad, porque la mayoría abortó post semana 14, es decir, fuera del límite legal que se intenta poner aquí en la Asamblea Nacional. También dijeron que hay que despenalizar el aborto por violación para evitar la clandestinidad. El mismo análisis, para evitar la clandestinidad de la semana 14 y la que aborta en la semana 20, ¿cuál es la opción que tiene? Esa sí tiene que ir a la clandestinidad. Colegas asambleístas, para concluir, como lo demostré con cifras en mi primera intervención, y que ahora muchos asambleístas recogen ejemplos de otros países. Un minuto, asambleísta. Termino. En donde tienen despenalizado el aborto e incluso el aborto por violación, quieren que nos sirva de ejemplos, olvidándose que en esos países existe un problema de violencia sexual que no ha disminuido, que en muchos de los casos se ha incrementado. Colegas asambleístas, la defensa de la vida no admite interpretaciones. Sé que mi posición es la minoritaria, pero también sé que es la correcta. No niego que sean reales las cifras de violación que está presentando el asambleísta Andrade, pero no se puede justificar un delito cometiendo otro. Ninguno de las 26.131 casos de denuncia de violación, no es aborto por violación, de violación, disminuirá, desquitándonos con el ser
inocente que está en el vientre de la madre. ¿Qué podemos hacer, colegas asambleístas, desde nuestra esfera? Muchísimo. Seguir trabajando en prevención para que no existan niñas, adolescentes ni mujeres violentadas. Trabajar en mejorar los procesos de adopción. ¿Por qué no presentar un proyecto de adopción desde el vientre? Endurecer las penas a los violadores y entender que la solución a los problemas de violencia sexual en nuestro país, esa búsqueda de esa solución le corresponde a la sociedad en general, le corresponde a todas las funciones del Estado, a sus instituciones y sobre todo a las familias. Gracias, presidente. A usted, asambleísta, tiene la palabra, asambleísta Mercedes.